Bueno, mi nombre es Juliana Benavides Ramírez, pertenezco al programa de Filosofía de Educación Religiosa Escolar. En el seminario investigativo lo que he venido trabajando es el proyecto de investigación que he reforzado durante algunos semestres para, pues, para aplicarlo en el contexto en el cual yo deseo, vuelvo y reitero, investigar. Entonces, mi proyecto habla de buscar reconocer ese impacto de la educación religiosa escolar en los estudiantes adolescentes del Colegio Belemitas de Bogotá hacia una inteligencia espiritual. Es decir, con ese título lo que busco es, en el colegio donde yo me encuentro trabajando actualmente, es ver, evidenciar y constatar de qué manera se ha generado un impacto de la asignatura de educación religiosa en los estudiantes adolescentes, específicamente con los estudiantes de octavo y de séptimo grado, que son la población a investigar. ¿Para qué? Para reconocer, al reconocer esa incidencia de la educación religiosa, implantar desde la inteligencia espiritual un proyecto que los ayude a revitalizar su proceso formativo. Entonces, dentro del planteamiento del problema que tenemos acá, yo parto de la realidad en la cual se encuentra inmersa la educación actualmente en Colombia, las distintas maneras como se ha venido percibiendo, específicamente también puntualizo la de los estudiantes del colegio. Se habla generalmente de una desmotivación que hay en los estudiantes, un desgano frente a la clase de educación, tomándola como una clase de relleno, como una clase que no tiene como ese sentido, que no tiene como ese fundamento para llegar a su propia vida. Entonces, por eso urge como la necesidad de generar este proyecto de investigación e implementarlo en la institución. Se habla seguidamente, después de esta desmotivación, después de esta realidad, se habla de una necesidad entonces de impartir una propuesta de investigación donde se hable de la inteligencia espiritual en esos estudiantes. Entonces, para ello, hablamos de que la pregunta que nosotros tenemos, que yo tengo en el trabajo de investigación, es ¿cuál es la incidencia de la educación religiosa escolar en la formación humano-cristiana de los estudiantes de secundaria del Colegio Belemitas de Bogotá hacia una inteligencia espiritual? Primero, vuelvo y reitero, pretendo revisar, analizar, acompañar, ver, para luego ya implementar un proyecto fundamentado desde el currículo de la institución donde se involucre la inteligencia espiritual. Entonces, para ello también tenemos dentro del proyecto, se ha investigado el estado del arte, donde se tiene presente la inteligencia espiritual que el autor Garner en sus inteligencias múltiples le ha visto como importante y fundamental en la formación integral del hombre, del ser humano. Seguido también se tiene presente la inteligencia espiritual como una oportunidad educativa de la ERE, en la cual Isabel Gómez en el 2011 analiza en una revista de España por medio de la educación que se ha venido trabajando, la oportunidad y la necesidad de implementar una inteligencia espiritual en la formación de los estudiantes, en la formación de la educación religiosa. Es decir, que aquí en este punto la inteligencia espiritual no es algo nuevo, no es algo que venimos a implementar nuevo, sino que es algo que ya se ha venido teniendo en cuenta en la educación religiosa, pero que en cierto punto se ha perdido como ese sentido, como esa dirección. También se tiene en cuenta la CIEC, la Conferencia Interamericana de Educación Católica, que también reitera la necesidad de implementar en nuestras aulas de clase la necesidad de una inteligencia espiritual. Esta parte en el estado del arte se tiene como objetivo general, como ya decía, ese identificar ese impacto que ha venido dándose en los estudiantes con respecto a la educación religiosa, para que hacia una inteligencia espiritual, para forjar el aprendizaje que sea significativo y vivencial dentro de su contexto, no solo social, sino también familiar.
Para ello se hablan de unos objetivos específicos. En primer momento, reconocer las percepciones que ellos han venido manejando, reconocer e indagar, sí, las distintas los distintos impactos, perdón, que los estudiantes viven dentro de la clase de educación religiosa. Seguido, se busca indagar los lineamientos de la educación religiosa escolar de Colombia, ver cuáles son las propuestas que la misma conferencia nos propone y también el proyecto que trabajan en el colegio en relación a las competencias, en relación a los contenidos de la educación religiosa. Seguido se busca analizar el contexto social y familiar de los estudiantes, buscando esas oportunidades y también buscando esas desventajas en su formación espiritual para desarrollar un proyecto donde se involucre la inteligencia espiritual. Aquí tenemos presente algunas investigaciones, unos antecedentes previos que se han trabajado en relación a la educación religiosa, por ejemplo, en las instituciones distritales con la educación, con el proyecto de educación religiosa como espacio de formación política y distintas investigaciones que se han trabajado a nivel nacional y a nivel internacional en relación al área. Dentro del marco teórico, trabajamos fuertemente en la educación religiosa escolar, trabajando, puntualizando las distintas fundamentaciones teórica, antropológica, epistemológica y distintas fundamentaciones que hacen que la educación religiosa tenga una importancia dentro del currículo. Se habla de la inteligencia espiritual, aquí puntualizo principalmente a Gardner, se hace una profundización en ello, como ya he venido comentando, uniéndolo con el estado del arte y una incidencia. También en ello se ha venido investigando en este término. Dentro de esa investigación, hasta donde ya se ha venido trabajando, se habla de que esta tiene una metodología de estudio interpretativo en la que se involucra una acción participativa, donde se involucra la familia y donde se involucra la misma razón social del estudiante para evidenciar esa inteligencia espiritual como una posibilidad de la comprensión de su propio ser. Aquí tenemos presente las hipótesis. Todo ello en razón de una formación que busque una integralidad. Eso es lo que yo he venido trabajando, se ha venido trabajando primero de manera teórica, conceptual, y lo que yo estoy haciendo actualmente es generar un análisis de la realidad de los estudiantes. Este es el proyecto y obviamente toda investigación es un constante revisar y posteriormente pues ya abriré campo a ese indagar los lineamientos al segundo objetivo específico. Muchísimas gracias por su atención y por todo lo que se me ha proporcionado en este seminario investigativo.